Masejet Sotá Daf Yudbet Amud Aleph 12a, pero comenzamos las últimas tres líneas del Daf anterior. La Gemara a continuación trae diferentes versículos y al igual que la clase anterior, nos explica cada uno de ellos. La Gemara a continuación nos trae un versículo en Divrei Yamim que dice así: Vejalev ben Hetzron holid et Azuvá isha betiriot velu banea yesher veshová beardón. Traducción literal del versículo es que Caleb era hijo de Hetzrón y tuvo como hijos a Azuvá como esposa, ¿sí?, y a Yeriot, y estos eran sus hijos, Yesher, Shobab y Ardón. Obviamente este versículo no está tan claro y por eso la Gemara lo va a explicar completamente. Y la Gemara ahorita se enfoca en la primera parte. Ben Hetzrón ben Yefuneu, ben Shepana meatzat meraglim. La Gemara pregunta lo siguiente. Al principio del versículo dice que Caleb era hijo de Hetzrón. Pregunta la Gemara, no me cuadra, porque Caleb aparentemente era uno de los espías, ¿sí?, el bueno de los espías. Y no era Caleb hijo de Hetzrón, era Caleb ben Yefuné, así lo conocemos nosotros, hijo de Yefuné. Entonces, ¿por qué el versículo dice que era hijo de Hetzrón? Responde la Gemara, en verdad Caleb sí era hijo de Hetzrón, como dice el versículo en Divrei Yamim. Y la razón que nosotros lo conocemos como Caleb ben Yefuné es un apodo, porque Yefuné viene Shepaná meatzat meraglim, viene del verbo paná, pinui, porque se alejó, se volteó de la idea del resto de los espías, ¿sí?, que todos fueron negativo y él fue de manera positiva. Sigue preguntando la Gemara, Veakati ben Kenazu dichtiv el kedar otniel ben Kenaz aji Jaleb. Amarraba jorgó de Knazaba. La Gemara sigue preguntando que aparentemente todavía Caleb no es hijo de Hetzrón, sino hijo de Kenaz, porque hay un versículo en Yoshua, ¿sí?, y Shofetim, que dice, Veil kedar otniel ben Kenaz aji Caleb, que Otniel, hijo de Kenaz, era hermano de Caleb. Entonces, si Otniel era hijo de Kenaz, pues también Caleb era hijo de Kenaz. Entonces no era hijo de Hetzrón, como dice el versículo en Divrei Yamim. Responde la Gemara, era hermano, Otniel, efectivamente era hijo de Kenaz, y era hermano de Caleb, hermanastro, por el lado de la mamá nada más. Sí, medio hermano por el lado de la mamá. Y por eso Otniel era hijo de Kenaz, pero Caleb no era hijo de Kenaz, sino era hijo de Hetzrón, como dice el versículo, y todo cuadra perfectamente. Y la Gemara trae una prueba para esta respuesta. Daikanami dichtiv ha-kenizi shmamine. Dice la Gemara, tengo una prueba porque respecto a Caleb, en el libro de Yoshua, está escrito Caleb ben Yefuné ha-kenizi. ¿Sí? Caleb, hijo de Yefuné, ha-kenizi. No está escrito ben Kenaz. Mashma que nada más tenía como el nombre de Kenazí por el padrastro que tenía, pero no es que era hijo de verdad de él. Entonces efectivamente nos cuadra todo perfectamente, que su nombre, el papá de él era Hetzrón, entonces por eso se llamaba Caleb ben Hetzrón, como dice el versículo en Divrei Yamim, un apodo de Caleb ben Yefuné, porque Paná, Yefuné, Paná atzmo meatzat meraglim, se volteó de la idea del resto de los espías, y respecto a Kenaz, es nada más su padrastro, ¿sí?, que se casó con su mamá posteriormente. Shmamine. Sigue diciendo la Gemara, Azuvá zo Miriam, velama nikra shema Azuvá sheakol azavua mitchilata. La próxima parte del versículo, el versículo dice Azuvá, ¿sí? ¿Quién es Azuvá? ¿Quién es esa persona? Dice la Gemara, Azuvá es Miriam, se refiere a Miriam, la esposa de Caleb. Pregunta la Gemara, ¿y por qué se llamó Azuvá? ¿Por qué? Porque Azuvá significa fue dejada. Porque al principio Miriam, como era una persona muy enferma, que siempre se enfermaba, fue dejada y nunca nadie se quería casar con ella. Por eso se llamaba Azuvá. Hasta que se casó Caleb, como vamos a ver que ahí ya cambiaron las cosas. Holid, Valom Isab ben Asibla, Amar Rabbi Yohanan Kol Hanosei Isha Leshem Shamayim Ma'aleh Alava Katuv Kilu Yelada. Dice algo, no me cuadra el versículo, porque Miriam se casó con Caleb, entonces era su esposa. Pero el versículo dice Holid et Azuvá, que tuvo a Azuvá como hija, pero tú me dices que es su esposa, entonces no puede ser que la tuvo como hija. Dice la Gemara, en verdad es su esposa. Y la razón que el versículo la menciona como si fuera una hija es dice Rabbi Yohanan, para enseñarte que una persona, un hombre que se casa con una mujer con buenas intenciones, no es nada más su esposa, sino es como si fuera que la tuvo como una hija también. Y efectivamente Caleb tuvo únicamente buenas intenciones cuando se casó con ella y no se casó por intereses o diferentes razones mundanas. Sigue diciendo el versículo Yeriot, Sheayu panea domim Yeriot. El versículo sigue diciendo que Azuvá, y después dice Yeriot. ¿Qué es Yeriot? Dice la Gemara, se refiere a Miriam, la misma Miriam, ¿sí? Se llamaba Azuvá por el apodo que tenía porque era dejada y no se podía casar rápido. Y después dice Yeriot, también es un apodo que tenía. ¿Por qué? Yeriot son cortinas. Sí, eso es lo que significa Yeriot. ¿Por qué? Porque la cara de ella, el cuerpo era como cortina, como era una mujer enferma, entonces no tenía colorcito en su cara, sino era muy pálida y no se veía tan, como cortinas, ¿sí? Y no se veía tan guapa. Sigue diciendo la Gemara, de ele banea altikre banea el bonea. Eso es cuando dice el versículo, y estos son sus hijos. Y dice, Yesher, Shobab y Ardón, dice, no leas, estos son sus hijos, banea, sino ele bonea. Estas son el nombre de la persona que construyó a Miriam, o sea, de Caleb. Estos son los apodos, eso es lo que no viene a decir el versículo. Estos son los apodos de Caleb, que fue el hombre que construyó bonea a
que construyó a Miriam. ¿Cuáles son los apodos? Yesher, Shobab y Ardón. ¿Por qué estos apodos? Yesher sheisher et atzmo, Shobab sheshiber et yitzro, ve'Ardón sherada et yitzro, veika de hambre, al shehayu panea domim levered. Dice la Gemara, el apodo que tenía Caleb era Yesher. ¿Por qué? Porque se enderezó y no fue con la idea de los espías, ¿sí? Eso es Yesher de Yashar, se enderezó. Shobab viene de la palabra que desobedeció a su instinto le decía, ve con los espías, con la parte negativa, que fueron a explorar Israel y hablar mal de Israel, y él desobedeció, Shivev et Yitzro, Shobab, y Ardón viene de la palabra Sherada, que es Sherada, que disciplinó a su instinto, ¿sí? Todos estos casos tienen que ver con la ideología que tenía todo el resto de los espías, que era negativa, y él fue en contra de eso. Entonces Yesher porque se enderezó y fue en contra, Shobab porque desobedeció a su instinto negativo y fue en contra, y Ardón porque disciplinó en su instinto y fue en contra todo el resto de la idea general de los espías. Y hay otra explicación de la palabra Ardón que viene porque ya que cuando se casó, Miriam tenía la cara como cortina, tenía muy pálida la cara, pero cuando se casó con Caleb se encargó, como vamos a ver más adelante, de curarla y demás, y al final la cara de Miriam se convirtió colorida, como una rosa, ¿sí? Entonces Vered viene de la palabra Ardón parecida, y por eso también Caleb le pusieron ese apodo Ardón, porque según esta segunda explicación, Ardón no es porque disciplinó a su instinto en contra de la ideología general de los espías, sino porque hizo que su esposa tenga cara de rosa, color de rosa. Sigue diciendo la Gemara, Ule Ashur avite koa yushete nashim, el ave naara Ashur ze Caleb, velama nikra shemo Ashur, sheushharu panav beta'aniot, avi shenaasa la keav, tekoa shetaka et dibo la aviv shebashamayim. La Gemara trae otro versículo en Divrei Yamim, que también se refiere a Caleb y a Miriam. Dice así, Ule Ashur avite koa, ¿sí? Ayushete nashim, el ave naara. ¿Qué significa Ashur? Se refiere a Caleb. ¿Y por qué se llamaba Ashur? Porque viene la palabra de Shahor, porque se le oscureció la cara de tantos ayunos que hacía, para que Hashem lo ayude a salvarse de la idea general de los espías, ¿sí? Avi también se llamaba el mismo Caleb. ¿Por qué se llamaba Avi? Porque se hizo como, Avi viene de papá, porque se hizo como un papá para su esposa Miriam, porque la cuidaba con todas sus medicinas para que se cure, como un papá de la hija. Y Tekoa, porque se sujetó al corazón de Hashem Itbaraj y no fue con la ideología de los espías. Nuevamente, vemos que varias veces se repite y se le elogia a Caleb porque no fue con la ideología general negativa del resto de los espías. Sigue diciendo el versículo, Ayushete nashim, naasa Miriam kishte nashim, jela benara, lo jela benara, vai, ela bitjila, jel aule, basof nara. Y dice ahí que este Ashur, este Avi, este Tekoa, que era básicamente Caleb, tenía dos mujeres, jel y nara. ¿A quién se refiere? Dice la Gemara, se refiere a Miriam, ¿sí? Y no es que Miriam era como, dice que Miriam era como dos mujeres, Gela y Naara. Y no es que al mismo tiempo eran dos mujeres, sino dice la Gemara, es la misma Miriam, que al principio era Gela del lenguaje de Hol y de enferma, y después cuando se curó, ya parecía una Naara, una jovencita sana, saludable y perfecta. Sigue diciendo la Gemara, Ubne Gela Tzeret Betzohar Beetnan. צרת שנעשית צלד לחברותיה, צוהר שהיו פניה דומים כצהריים, אתנן שכל הרואה אותה מוליך אתנן לאשתו. Después dice que Ubne, los hijos, eran Gelat, Tzeret, Zohar y Etnan. ¿Sí? Dice la Gemara, aquí no se refiere a los hijos, sino se refiere otra vez a su Binyané, lo que construyó Caleb, que la construyó a Miriam, ¿sí? Tenía estos diferentes apodos. Gel-A porque Miriam era enferma, pero después cuando se casó ya era Tzeret, que es Tzeret, se convirtió como una coesposa para el resto de sus compañeras. ¿Por qué? Porque todas las compañeras tenían celos de su belleza, que ya se había curado, y todas tenían celos de ella. Igualmente Tzohar porque su cara brillaba como la tarde. ¿Sí? Y Etnan, ¿por qué? Porque básicamente dice la Gemara, ¿por qué tenía ese apodo Etnan, esta Miriam? Porque todas las personas, todos los hombres que veían a Miriam, querían darle un etnán, o sea, un regalo a su esposa, ¿sí? Para que les permita cohabitar una noche con Miriam. Tan guapa que era Miriam, todos los hombres querían cohabitar con ella, estaban dispuestos a darle un regalo a su esposa para que le permitan. Etnán es un regalo. Sigue diciendo la Gemara, ahorita la Gemara vuelve a lo que estábamos hablando en las clases anteriores, de los decretos de Paró. ¿Sí? Dice la Gemara lo siguiente, Vaitzaf Paró lejol amo, amar biosiber bihaina, Af alamo gazar. Está escrito en el versículo que Paró ordenó a todo su pueblo
que cualquier hijo que nace tienen que botarlo al río, ¿sí? Y cualquier niña pueden dejarla vivir. Dice la Gemara, Lejol amó a todo su pueblo para decirte, dice Rabbi Yossi Rabbi Jaina, que incluye que a todo mismo su pueblo, todos los hombres que nacen en su mismo pueblo, también hay que echarlos al río. No nada más a los hijos judíos, a los niños judíos, sino Lejol amó, de todo su pueblo también, de los egipcios, también hay que echarlos. Dice la Gemara explica, Ve'amar Rabbi Yossi Rabbi Jaina, Shalosh gezerot gazar, betchila im ben hu va'amitem oto, ve'achar kach kol ha'beneiot eilot tashlichu, lebasof, af alamo gazar. Dice, explica Rabbi Yossi Rabbi Jaina que en verdad Paró tuvo 3 decretos respecto a los niños. Al principio decía, si nace un hijo, échenlo, ese fue su decreto. Si nace un hijo del pueblo de Israel, échenlo al río, únicamente el pueblo de Israel, y confió en las parteras de que hagan el trabajo. No puso cuidadores para que se cumpla. Confió en las parteras. Después ya vio que las parteras no estaban cumpliendo. Se añadió en el decreto que pongan cuidadores para que efectivamente le den seguimiento que están cumpliendo el decreto. Y al final dijo que no nada más los hijos de Israel, no nada más cuidadores a los hijos de Israel, sino todos, hijos de Israel, cualquier hijo del pueblo de Israel e hijos de los egipcios también hay que echarlos al río, como mencionamos ahorita en el versículo Lejol amo. Sigue diciendo el versículo, Vayelech ish mivet levi lejanalach amar Rabbi barzevina shealach ba'atzat bito. Está escrito que Amram se divorció de Yochebed, ahorita vamos a explicar, y después se volvió a casar, vamos a explicar ahorita, pero está escrito también en el versículo, fue Amram y se casó con la hija de Levi, con Yochebed, ¿sí? Cuando está escrito fue, ¿por qué fue? Se casó, dime se casó. Dice la fue, se refiere que fue según el consejo que le dio su hija Miriam. O sea que Amram hizo según el consejo que le hizo Miriam. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La Gemara explica. Tana. Amram gadol adora ya. Kevan shegazar para ahora shakol ben elot el tashlihu. Amar la shabanu amelim. Amad vigereshet ishto. Amdu kulam vigereshu noshotem. Amru lo bito amba kashegez elatcha yoter mishel paro. Sheparo lo gazar el zecharim. Veata gazarat el zecharim el nekevot. Paro lo gazar el baolam hazeh. Veata baolam hazeh veleolam haba. Paro arasha safek mitkayemet gezerato. Safek ena mitkayemet. אתה צדיק, בוודאי שגזרתך מתקיימת, שנאמר, ותגזר אומר ויקום לך. עמד והחזיר את אשתו. עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. La Gemara explica qué fue lo que pasó, qué consejo está hablando aquí. Dice la Gemara, te voy a explicar. Amram era una persona muy especial. Amram, ¿sí? Era una persona, un gadolador. Todo el mundo, lo que él hacía, escuchaba. Todo el mundo quería copiar de sus acciones, sus decisiones, y lo que él decía, todo el mundo hacía. ¿Qué pasó? Cuando Paró tuvo el decreto de que cualquier niño que nace lo va a echar al río, dijo Amram, ¿sabes qué? ¿Para qué yo voy a seguir casado con mi esposa Yochebed? ¿Sí? Voy a traer hijos y lo van a matar. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Qué hizo? Divorció a su esposa. Se divorció de su esposa. Y cuando todo el mundo vio que él hizo eso, todo el pueblo de Israel lo copió y también divorció a sus esposas. Hasta que vino su hija Miriam. Y le dijo, Miriam, papá, quiero que sepas que el decreto que tú estás haciendo, lo que estás causando, es mucho peor que lo que Paró está haciendo. Paró, el decreto de él es únicamente en contra de los hijos varones. Y lo que tú estás haciendo está causando que sea un decreto también de las hijas. Porque ahorita todo el mundo está divorciándose y no van a cohabitar, no van a tener ni hijas. También las hijas no van a tener. ¿Sí? Adicionalmente, le sigue diciendo la hija, Paró únicamente decretó que en este mundo se mueren. Pero cuando se mueren en este mundo van para Olam Haba y van a vivir allá arriba. Pero tú, si te divorcias y causa que todo el mundo se divorcie, no van a tener hijos y no va a haber ni Olam Hazeh ni Olam Haba, porque no va a haber hijos que van a nacer, no van a llegar a ningún lugar. Y por último, dice la Gemara, el decreto de Paró puede ser que se cumpla, puede ser que no. Pero lo tuyo seguro se cumple. Todo el mundo se va a hacer caso. Y como está escrito en el versículo, cuando un tzadik hace una gezerá, un decreto, ¿qué pasa? Todo el mundo le hace caso. Dice la Gemara, le dice Miriam a su papá, no es correcto que haga eso. Cuando escuchó su papá eso de Miriam, le dijo, Miriam, tienes toda la razón. Y se volvió a casar otra vez con Miriam. Amram se volvió a casar otra vez con Yochebed, ¿sí? Y todo el mundo vio que él regresó a su ex esposa. Entonces todo el mundo efectivamente que había divorciado a su esposa volvió a casarse nuevamente y regresaron a su ex esposa. Y por eso dice el versículo, Vayelech ish mivet Levi, que fue Amram y escuchó el consejo de Miriam de volver a casarse por segunda vez con la primera esposa. Pregunta la Gemara, según esto, Vaikach, Vayachzor mi Baele. Amar Viuda Amar Zvida, Sheasala, Maaseli Kuchim, Hoshiva Beapirion, Bearon, Miriam Rekdin Efaneo, Malachea Sharet, Amru, Em Abanim Semeja. Dice, pero según esta explicación, que el versículo está hablando del segundo matrimonio de Amram con la misma mujer, se debería decir no Vaikach, ¿sí? No Vaikach, no que la agarró como si fuera primera vez, sino la regresó, la devolvió, porque es la segunda vez. O sea, ¿por qué el versículo me dice Vaikach? Dice la Gemara, dice Rabbi Yudá, hijo de Zebiná, para enseñarte que el segundo matrimonio que hizo lo hizo con la misma alegría y el mismo festejo como si fuera el primer matrimonio. La puso en la cama y en la silla especial,
toda decorada como si fuera el primer matrimonio, y Aarón y Miriam bailaron enfrente de ella, ¿sí? Y los ángeles también dijeron, Ema Banim Semeja. Sigue diciendo el versículo. Et Bat Levi. Está escrito en el versículo este que mencionamos, Vaikach et Bat Levi. Pregunta la Gemara de Sharbat Mea ושלושים שנה הביאה וקרי לבת, דאמר רבי חמא ורבי חנינא, זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות, שנאמר אשר לידה אותה ללוי במצרים. לידתה במצרים ואין הורתה במצרים. Pregunta la Gemara lo siguiente. Aquí está escrito en este versículo que acabamos de mencionar, que vino Amram y se casó con Bat Levi, con la hija de Levi. Ahorita cuando está escrito Levat, y aquí explicamos que se refiere al segundo matrimonio que tuvo con la misma, ¿sí? Que la divorció y se volvió a casar. Cuando tú escribes sobre una mujer Bat, más que una jovencita, dicen, pero aquí un segundo, aquí Yochebed, cuando se casó por segunda vez, tenía 130 años. ¿Cómo el versículo la llama? ¿Cómo el versículo la llama Bat? Como si fuera una jovencita. Y te voy a traer una prueba que tenía 130 años de esa edad. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque Rabbi Hamá Rabbi Jaina dice que como sabemos, cuando bajó el pueblo de Israel, o las familias a Mitzrayim, está escrito en el versículo que habían Shiv'im, 70 nefashot, 70 personas en total. Pero en verdad, cuando la Torah especifica los nombres de todos, hay 69, falta uno. ¿Quién es ese uno que falta? Dice la Gemara, falta Yochebed. Esta mujer, Yochebed. Yochebed faltaba aquí. Yochebed, cuando bajaron, ya estaba embarazada su mamá, ¿sí? Y su papá Levi, ya estaba embarazada, pero todavía no había nacido, nació en Mitzrayim. O sea que se embarazó antes de llegar a Mitzrayim y nació cuando llegó a Mitzrayim. Y esa era el 70, esas son las 70, y se mencionaron nada más 69 porque todavía no había nacido, ¿sí? Y 70 se mencionaron un total de 70 porque ya estaba el feto en la barriga, en el vientre de su mamá, pero los nombres nada más se mencionaron 69 porque todavía no había nacido. Entonces, así nos dice Rabbi Hamá Rabbi Jaina. Ahorita, el pueblo de Israel estuvo en Mitzrayim, en Egipto, 210 años. Y Moshe, cuando salió de Mitzrayim, tenía 80 años. Significa, y Yochebed nació apenas llegaron a Mitzrayim. Significa que Yochebed tuvo a Moshe cuando tenía 130 años, ¿sí? 210 menos 80, 130. 130 años tenía Yochebed cuando tuvo a Moshe, ¿sí? Y cuando es que Amram se casó por segunda vez con Yochebed, cuando ya estaba embarazada de Moshe. Significa que esta Yochebed tenía, cuando se casó por segunda vez, 130 años. Entonces, ¿cómo puede ser? Pregunta la Gemara, que el versículo le llama a Yochebed Bat. Bat parece una jovencita, no era jovencita, tenía ya 130 años. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara Mara Viudá, Noldu Basi Manena Arut, aunque tenía 130 años, pero la apariencia tenía diferentes señales y parecía que era joven. Y por eso el versículo la llama y la denomina como Bat, porque se veía joven. Sigue diciendo el versículo Batara Isha, Batelet Ben, Vea Bat mi Abrabe, Tlata Yarje me Aikara, Amara Viuda Brazevina, Mekesh le data le orata, Ma orata shelo betzar, Af le data shelo betzar, Mikan le kol nashim tzkaniot, shelo ayu bepitka shel Chava. El próximo versículo dice Batara Isha, Batelet Ben, ¿sí? Después que la regresó, dice después de que Amram regresó a Yochebed, está escrito en el versículo Bataira, en la Torah, Batara Isha Batelet Ben, se embarazó y tuvo un hijo, a Moshe. Pregúntale un segundo, del orden del versículo más que se embarazó después de que la regresó, pero no es así, ya estaba embarazada desde antes. ¿Por qué el versículo dice Batar Aisha Batelet Ben, que más que se embarazó después? Dice la Gemara, en verdad se embarazó desde antes, y la razón que el versículo te vuelve a decir que se embarazó es para decirte que el parto que tuvo fue similar al embarazo, al momento que se embarazó. De la misma manera que en ese momento no sufre la mujer, igualmente el parto, Yochebed no sufrió cuando tuvo a Moshe. Dice la Gemara, y de aquí aprendemos que todas las mujeres tzidkaniot, todas las mujeres justas y derechas, no estuvieron incluidas en la maldición de Javá, que está escrito Betzar Tildiber, que está escrito que sufrirán cuando tengan, en los partos, cuando tengan hijos. Sigue diciendo la Gemara, Vatero Toki Tov Hu. Está escrito de que vio a él, a Moshe, y era Tov. ¿Qué significa esta palabra? Kitov Hu. Tane Rabbi Meir Omer Tov Shemo, Rabbi Yehuda Omer Tovia Shemo, Rabbi Nehemia Omer Hagun Leneviut, Acherim Omrim Nolad Kesheu Maul, Vachamim Omrim Beshashan Ad Moshe Nitmalea Bait Kulo Or, Ketiv Aja Vatero Toki Tov Hu, Tiva Tamir Elohim Et Or Kitov. Dice la Gemara varias explicaciones que no viene a decir la Torah Tov. Primera explicación es de Rabbi Meir, que nos viene a decir que el nombre de Moshe era Tov también. Rabbi Yehuda dice que el nombre de Moshe no era Tov, sino Tovia, que viene de la palabra Tov. Tuvia es Tov.
Rabbi Nehemiah dice que la palabra tov es bueno, o sea, que el versículo ya dio testimonio de un principio, mejor dicho, que Yochebed, que él vio en la cesta, que Yochebed, que vio a su hijo cuando nació, ¿sí?, se dio cuenta de que era apto para ser profeta, y efectivamente lo fue. Otros explican que la palabra tov es para enseñarte que nació con circuncisión, ya circuncidado. Jajamim dicen que la palabra tov es para enseñarte que cuando nació Moshe se llenó la casa llena de luz e iluminación. ¿Cómo aprendemos? Porque está escrito aquí la palabra tov. Está escrito también en la creación del mundo, cuando se crearon las luminarias, Ve'yer Elohim Etaor Kitov, cuando se creó la luz, mejor dicho, está escrito Kitov, para enseñarte que cuando nació Moshe, también fue tov en la casa, o sea, también fue iluminada la casa, se llenó de luz. Sigue diciendo el versículo Betitzpeneu Sheloshai Yerachim, de lo manu mitzrim, el amishad de Adra, viabat mi abra bet lata yarjeme ikara. Dice la Gemara que Yochebed pudo esconder a Moshe 3 meses antes de echarlo al río en la cesta. Dice la Gemara, ¿por qué? Aparentemente había que echarlo de inmediato al río, ¿sí? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque los mitzrim, los egipcios, ¿sí?, contaban 9 meses de embarazos desde el momento que la mujer estaba con el esposo. Y como Yochebed se había separado de Amram, y después regresaron, contaron 9 meses del regreso, y ellos no sabían de que ya estaba embarazada Yochebed desde antes, 3 meses antes, por eso había 3 meses de adelanto, y por eso pudo sin problema venir Yochebed y esconderlo 3 meses. Sigue diciendo la Gemara, y así evitar el decreto del faraón de echar a todos los varones al mar. Sigue diciendo la Gemara, velo ejlao datzefino amai titzpene betezel el akol eja de avishame mitzray de mitialdi dinuka mamtu yenuka hatam ki eji del shme'inu umeaved ichtiv ejizon shoalim ketanim vegomer. Dice además, si ya lo estaba escondiendo 3 meses, ¿por qué no lo siguió escondiendo más tiempo? ¿Sí? También cuando vinieron los egipcios después de 9 meses a buscarlo, que lo deje escondido, como lo tuvo los primeros 3 meses escondido. Dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque los egipcios no nada más venían a ver, sino ponían a egipcios chiquititos, a bebés, en las casas después de 9 meses. Y cuando llora un bebé, llora el otro. Entonces, así se iban a dar cuenta. Por eso no pudo, después de 3 meses, no pudo más esconderlo. Y por eso, ¿qué hizo? Sigue diciendo la Gemara, Vatikachlo tevat gome. Un segundo, antes de eso, y por eso está escrito en el versículo en Shira Shirim, Jezulanu shoalim ketanim, zorros pequeños. ¿A qué se refiere? A los egipcios pequeños que ponían, que eran como zorros porque se ponían a llorar, y eso mismo eso mismo causaba que el bebé chiquito judío también llore, entonces no podía más esconderlo. Sigue diciendo la Gemara, ¿qué hizo la mamá Yochebed? Vatikachlo tevat gome, agarró una cesta de mimbre, sí, de mimbre, un tipo de paja, de rama, y construyó una cesta. Maishna Gome, pregunta la Gemara, ¿por qué construyó un mimbre de gome? ¿Por qué construyó una cesta de gome, una cesta de mimbre? Porque es algo suave. ¿Por qué no agarra unas ramas más fuertes? Para que sea una cesta más fuerte, más sólida, así pueda meter a Moshe adentro y haya menos porcentaje de que le pase algo. Amar Rabbi Elazar, Mikan Tzadikim she'amonam chayiv alehem yoter migufam. Vechol kach lama lefi she'en poshtim yedem begezel. Dice Rabbi Elazar, de aquí aprendemos que los jajamim se cuidan mucho con su dinero. Los tzadikim se cuidan mucho con su dinero. ¿Por qué? Porque todo el dinero que reciben es sin robos, sin robar, todo naquí, todo limpio 100%. Entonces no es fácil conseguir dinero sin robar. Entonces no tenía mucho dinero y por lo tanto tienen que hacerlo algo sencillo. Entonces aunque es algo suave, no hay de otra porque es barato. Entonces eso es lo que tenían para hacer. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Davar rach she'achol la'amod bifnei davar rach u bifnei davar kashe. Sin embargo, Rabbi Shmuel bar Nachmani dice que en verdad la razón que se hizo la cesta de este material del mimbre y no de algo más fuerte es porque efectivamente como es suave puede ser firme en contra de algo duro y en contra de algo fuerte. A diferencia si es algo no suave sino algo duro, cuando se choca con otra cosa dura se puede romper, por eso prefirieron hacerlo con mimbre. Entonces con esta explicación en verdad agarraron lo mejor posible para hacer la cesta, no como la primera explicación que no había de otra y agarraron lo más barato. Sigue diciendo el versículo Batachmera bajemet ubazafet tana gemar mi bifnim bezefet mi mechut que shelo yaria jotot tzadik reachra. Dice el versículo que ellos untaron en la cesta por afuera y por adentro con diferentes materiales, con alquitrán y con arcilla. Dice la baraitá, con arcilla por dentro, donde estaba Moshe adentro, donde lo colocaron después, y por fuera en alquitrán. ¿Y por qué no pusieron alquitrán adentro? Porque era un olor muy fuerte, muy feo, y no querían que este tzadik Moshe huela este mal olor. Sí, en el versículo Batasem Baetailet Batasem Basuf, Rabbi Elazar Omer, Yamsuf, Rabbi Shimon Nachmani Amar, Agam, Kedichtiv, Kane Basuf, Kamelo. Dice la Gemara escrito en el versículo de que después Yochebed, después de que puso al hijo en la cesta, puso la cesta con el hijo en el suf, ¿sí? En el borde del suf. ¿Qué se refiere el suf? 2 opiniones. Rabbi Elazar dice que se refiere al mismo Yam Suf, ¿sí? Y
Rabbi Shmuel bar Nachman dice que se refiere a un pantano que había ahí, que no era el Yam Suf. Sigue diciendo la Gemara, Bateret bat Paró lijor tzalei or, bajó la hija de Paró para bañarse en el río. Amar Rabbi Yohanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai melamed sherdal ilchotz migilulei avia. ¿Qué se refiere bañarse? Bañarse de la idolatría, o sea, convertirse al pueblo judío. Fue para sumergirse en el agua y ser migbe para hacer una conversión y convertirse al pueblo judío. Vejenu omer imlahat Hashem et tzot benot Zion vegomer. Sigue diciendo la Gemara, venarotea olchot vegomer. Amar Rabbi Yohanan alijazo el aleshon mitah. Vejenu omer hine anoji olech lamut. Dice la Gemara, está otro versículo que dice que las muchachas de la hija de Paró, ¿sí? Las acompañaban, ¿sí? Estaban yendo acompañándola a la hija de Paró al lado del borde del río, ¿sí? Dice la Gemara, ¿para qué nos quiere decir esto el versículo? Dice Rabbi Yohanan, para enseñarnos que cuando dice aquí venarotea o lejot, que las muchachas de la hija de Paró estaban yendo, acompañándola, se refiere a yendo, se estaban acercando a su muerte. Como vamos a ver más adelante, que efectivamente se murieron. Dice la Gemara, Bateret ateva beto hasuf, que van de hazú, de kabat le atzule, le Moshe, amrula gevirteno, minagoshe olam melech basar badam gozer gezerá, im kol haolam, kulo en mekayimotá, banaune beto mekayimotá, veato verte al gezerá tavich, ba Gabriel, Bajabatán, Bacarcá. Dice la Gemara, después está escrito de que la hija de Paró vio de repente la cesta, la canasta donde estaba Moshe, que estaba flotando en el suf, ¿sí? Y cuando vieron las muchachas que la hija de Paró quería quería agarrar la canasta y salvar al niño que estaba adentro, de inmediato vinieron esas muchachas y le dijeron a la hija de Paró, no entiendo. La costumbre del mundo es que cuando hay un rey de carne y hueso que da una orden, todo el mundo hace caso. Y si no hacen caso, la familia de ese mismo rey seguro hacen caso. Y tú que eres hija de Paró, que Paró había decretado que hay que matar a los niños, ¿tú quieres salvar a ese niño? ¿Cómo puede ser algo así? De inmediato vino el ángel Gabriel y mató a todas esas muchachas, a todas las acompañantes de la hija de Paró. Como mencionamos antes que murieron, aquí está donde murieron. Sigue diciendo la Gemara, Batishlach et amata batikajea. Rabbi Yehuda Rabbi Nehemia hadamar yada vehadamar shivchata. Mande amar yada dichtiva mata o mande amar shivchata mi de lo que tiv yada. Dice la Gemara, está escrito en el versículo que la hija de Paró envió su amatá, ¿sí? Vamos a explicar qué es amatá ahorita, y agarró la cesta donde estaba Moshe. ¿Qué significa amatá? Dice la Gemara, discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia. Uno dice que se refiere a su mano y otro que se refiere a su muchacha, a una de sus muchachas. Y explica la Gemara, el que dice que se refiere a su mano es porque amatá es mano también. Y el que dice que se refiere a la muchacha es porque dice así, porque también amá también es esclava. Y si se hubiese referido a mano, hubiese dicho la palabra yad. El hecho que no dijo yad, sino vemos que se refiere a la esclava. Esa es la explicación de cada uno de ellos. Y sigue la Gemara explicando. Le manda amar shivjatá, amar ba Gabriel bejabatán bacarcá, de sher lajada de la burje de bat malká le mikam le jude. Dice la Gemara, pero según la explicación que amatá se refiere a la esclava, a la muchacha, sí, a la muchacha de la hija de Paró, ¿cómo puede ser? Si antes está escrito que Gabriel mató a todas las muchachas. Dice la Gemara, no, mató a todas menos a una. A una la dejó porque no es de cabot, no es un cabot que la hija del rey, que la hija de Paró vaya sin acompañante. Por eso Gabriel mató a todas menos a una, y según esa explicación, esta es la una que agarró la cesta. Uleman de amar yada, lichtuv yada. Akamashman de ishtarba vishtarvuve, de amar mor, vejen atamotze beamata shel bat Paró, vejen atamotze beshine reshaim, dichtiv shine reshaim, shibarta beamar resh lakish, al tikri shibarta, ela sherivavta. Dice la Gemara, según la explicación, que se refiere a matá, se refiere a mano, ¿sí? Que se refiere a mano, ¿sí? Pregunta la Gemara, ¿por qué no dice la Torah más, en vez de amatá, que diga yadá, que diga la palabra mano, la palabra clásica de mano, yadá? Dice la Gemara, no, te quiere enseñar la Torah que amá, que se le volvió la mano, se le alargó la mano varias amot, varios metros, varios medios metros, se le alargó a Batiá, según esa explicación, que no fue a través de la muchacha, sino fue yadá, fue su propia mano de Batiá, se la alargó hasta que ella pudo agarrar la cesta, que estaba muy profundo y no estaba cerca del borde del río. ¿Sí? Dice la Gemara, y así podemos encontrar también la Megilá, que está escrito cuando está hablando respecto al milagro. ¿Sí? Mejor dicho, recibimos de nuestro maestro que respecto al milagro que el palo, el bastón de oro de Hashverosh se alargó con milagro. Y está escrito, sí, que así también encontramos respecto a la mano de la hija de Paró, según la explicación que acabamos de decir. E igualmente también encontramos respecto a los dientes.
los dientes de Og Melech HaBashan, está escrito Shiner Shem Shibarta, y leemos en vez de Shibarta, Sheribavta, o sea que se alargaron los dientes de Og Melech HaBashan cuando fue a pelear con el pueblo de Bnei Israel. Ok. Sigue diciendo la Gemara, Vatiftach Vatir Eu Etayelet Vatere Mi Baele. Amar Biosebra Bejaina, Sherraata Shechina Imo. Dice la Gemara, está escrito que cuando abrieron la cesta de Moshe, Batia, ¿sí? La hija de Paró, o la muchacha, cuando abrieron la cesta, ¿sí? Vieron a Moshe, está escrito en el versículo Vatiftach, abrieron Vatir Ehu Etayelet. Cuando está escrito Vatir Ehu, no está escrito Vatere, sino Vatir Ehu. Vatir Ehu como si fuera que está escrito Vatire Oto. Entonces fíjense bien, como si fuera que el versículo dice Vatire Oto Etayelet. Y vieron a él, al niño. Está repetido, a él y al niño. ¿Qué significa él y al niño? Dice la hermana, no. La persona, Batía, vio dos cosas. Vio al niño y vio otra cosa más. ¿Qué otra cosa más? La Shejina, la presencia divina que acompañaba a Moshe Rabbeinu. Sigue diciendo la Gemara, Veinenar Boje, Karile Yelet, ve Karile Nar. Tana hu Yelet ve Kolo Kenar. Dibre Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Nehemia, in ken asitale Moshe Rabbeinu ba'almum. Ela melamed she'asta lo imo jupat neurim bateva, amra shema lo eskel jupato. Dice la Gemara, después el versículo dice, después de que está escrito que abrieron la cesta y vieron a un niño, al Yeled, está escrito Veinenar Boje, y estaba llorando el muchacho. Dice, no me cuadra, al principio me dijiste que es un Yeled, un niño, y después me dijiste es Nar, que es un muchacho, o sea, más grande. Entonces, si era niño o Nar. Primera explicación que es Rabbi Yehuda dice que era un niño chiquito, pero la voz que tenía era una voz de un nar, de una persona grande. Pero dice la Gemara, sin embargo, Rabbi Nehemia le discute, no puede ser, porque si es así, eso es un defecto. Entonces Moshe, que era Leví, no podía hacer su abodá en el Bet HaMikdash, en el Mishkan, de cantar. ¿Por qué? Porque tenía un defecto, porque tenía una voz mucho más gruesa de su edad. Entonces no puede ser que se refiere a eso, sino a qué se refiere, dice la Gemara, en verdad era un niño chiquito, pero la mamá cuando lo puso en la cesta, se dieron cuenta, Batía, cuando lo abrieron, que había una jupá, una jupá. Cuando se casan los jóvenes. ¿Por qué? Porque la mamá dijo, ¿sabes qué? Le voy a hacer una jupá dentro de la cesta, porque no sé si voy a poder estar en su jupá, porque Yochebed, la mamá de Moshe, no sabía si se iba a salvar o no, no sabía qué iba a pasar. Entonces por eso se le llama Nar. ¿Por qué? Porque le hicieron una jupá de Nar, le hicieron una jupá de jóvenes, de muchachos jóvenes, ¿sí? Pero en verdad era un Yeled, y esa es la explicación de Rabbi Nehemia. Sigue diciendo la Gemara, dice el versículo que se apiadó Batía del muchacho y se dio cuenta que era uno de los hijos de los hebreos. Pregunta la Gemara, ¿cómo sabía que era uno de los hijos de los hebreos? Dice Rabbi Yosef Rabbi Jaina, porque vio de que tenía la milá, tenía la circuncisión. Y el único que hacía la circuncisión eran los hebreos en ese entonces. Sigue diciendo la Gemara, Ze, Amar Rabbi Yohanan, Melamed shenitnav'a shelo mida'ata. Ze nofel ve'en acher nofel. Vainu de Amar Rabbi Elazar, Ma'ik dichtiv, ve'chiumeru alechem, dirshu el haovot ve'el haideonim ha'metzatzefim ha'ma'agim, tzofim ve'en hayodim ha'tzofim, ma'agim ve'en hayodim ve'ema ma'agim. Dice la Gemara que el versículo dice, escuchen bien el versículo, repito, Batachmola Batomer, mi aldea Ibrim Ze, de los hijos de hebreo es este. Aparentemente esa palabra Ze es este, está extra. Que diga, de los hijos de los hebreos. ¿Por qué es este? Para decirte, ella dijo en ese momento, sin darse cuenta, sí, sin darse cuenta dijo, este es el último que tiran al río. Ya después no hay más. Y efectivamente, cuando dijo eso ella, ya se anuló el decreto de Paró. Y sobre esto básicamente es dicho que muchas veces personas sacan profecías, y aquí es Batía, la hija de Paró, sacó esto de su boca, saca profecía de su boca y no se da cuenta lo que dice. Dice además esto es lo que dice Rabbi Elazar respecto a los astrólogos. Está escrito en el versículo en Yeshaya, Vejiomeru alechem dirshu el haovot velaidonim ametzafzefim amagim. Dice que cuando los idólatras te dicen que vayan con los nigromantes y con los adivinas, ¿sí? Ellos pían y sacan diferentes ruidos de sus gargantas, ¿sí? Y no saben lo que sacan. Muchas veces dicen cosas de profecía, pero no se dan cuenta, no saben lo que están diciendo. Así dice el versículo, ¿sí? Así explica que muchas veces uno va con, y repito otra vez, lo que se refiere a este versículo, dice Rabbi Elazar, es que muchas veces uno va con astrólogos, nigromantes y adivinas, y ellos pían y sacan diferentes voces, o sea, dicen cualquier cosa, no saben lo que están diciendo, y al final puede ser que tenga una profecía allá involucrada. Y igualmente también con Batea ella dijo, mi aldea Ibrim Ze, este es el último. Ella no se dio cuenta que se refiere a este es el último, y ya no haber más decreto, y efectivamente después se anuló el decreto. Y la Gemara a continuación viene y explica por qué los astrólogos de Paró dijeron que se haga el decreto de tirar a los hijos varones que nazcan del pueblo judío, y después se anuló. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la Gemara, te voy a explicar cómo fue. Raú, Shemoshiam Sheisrael Bamaim Huloke. Hamdu Begazul Kolapenelo, de Shihu, Keman de Shadiu Ale Moshe, Ambru Tolo Haziran Kiau Simana, Batul Exeratayu.
Dice la Gemara, ellos, los astrólogos de Paró, vieron las estrellas que el Salvador del pueblo de Israel, el Salvador futuro del pueblo de Israel, o sea, Moshe, iba a ser golpeado con las aguas, ¿sí? Y por lo tanto ellos pensaban que se referían a las aguas del río. Y por lo tanto dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un decreto que todos los hombres que nazcan tienen que ir al río, como el decreto que tiene, como el mazdal que tiene el Salvador, el futuro Salvador del pueblo de Israel, y así se va a morir. Efectivamente, cuando echó la mamá Yochebed, lo echó al río, pero en la cesta, ya eso mismo era un sufrimiento fuerte para Moshe, que estuvo solo mucho tiempo, sin mamá, sin nada, en el río. De inmediato ya pararon de ver eso en las estrellas y demás. Los astrólogos dijeron, ya se cumplió, ya se murió, ya no va a haber más esto, no hay lo que preocuparnos más. Y por eso anularon el decreto que fue justamente ese día que Batia dijo José, como mencionamos antes. Pero sigue siendo la Gemara, Vehem, enam yodim, she'al memeriva lo que, veinu de amar Rabbi Hamay Rabbi Hainama, y dichtiv, hema memeriva sheravu, hema sheravu itztagine par'o, betau, veinu de kamar Moshe, 600,000 ragli, vegomer, amarle a Moshe de Israel, bishvili nitzaltem kulechem. Dice la Gemara, pero ellos no sabían que aunque vieron las estrellas de que va a ser golpeado el Salvador del pueblo de Israel, el futuro Salvador, con las aguas, ellos pensaban que era el río, pero no sabían que se refiere a lo que pasó con Moshe, con Memeribá, con la piedra y el agua, ¿sí? Que por eso a Kadosh Baruj Hu le prohibió la entrada a Moshe a la tierra de Israel, y ese fue el golpe que iba a recibir. Y esto fue lo que dijo Rabbi Hamá. Y ahorita entendemos lo que dice Rabbi Hamá, Rabbi Haina, que dice que está escrito Hema Memeribá asher rabu bnei Israel. Cuando habla de las aguas de Memeribá, las aguas que pasó con la piedra, está escrito, esas son las aguas que pasó, ¿no? Como si fuera que ya es algo conocido. ¿Conocido de qué dice la Gemara? No, conocido, ¿por qué? Porque ya los astrólogos de Paró habían mencionado esas aguas, sí, que iba a ser golpeado con unas aguas, pero ellos pensaban que era el río. O sea, no, esas eran, dice la Gemara, Hema Memeribá, esas aguas de el agua que salió de la piedra, esa es el agua que fue mencionada antes. ¿Cuándo antes? Cuando los astrólogos dijeron que el Salvador futuro del pueblo de Israel va a ser salvado, va a ser golpeado del agua. Y ellos se equivocaron, los astrólogos, pensando que se referían al río. Y en verdad era esa agua de Memeribá. Por eso el versículo dice Memeribá, como si fuera que algo que se menciona antes. ¿Por qué se menciona antes? Porque los astrólogos mencionaron esas aguas, de manera equivocada, pero la mencionaron. Dice la Gemara, y por eso está escrito en el versículo, Sheshmeot elef ragli, ¿sí? Cuando salieron de Mitzrayim está escrito 600,000, ¿sí? Ragli. Ragli es por mí. O sea, 600,000 por mí. ¿Qué significa eso? Dice la Gemara. Moshe está diciendo que por mí todos se salvaron. ¿Por qué? Porque por mí que me echaron al río, ¿sí? Ellos ya pararon, los astrólogos de Paró ya pararon de ver en las estrellas, mejor dicho, ya vieron en las estrellas que ya fue golpeado el Salvador futuro del pueblo de Israel, porque ya lo habían echado al río, y por eso pararon de seguir echando al resto del pueblo de Israel, a los hijos de Israel nuevos que nacían, al río. Entonces, por mí, todos estos 600,000 personas vivieron y no se murieron. Sigue siendo la Gemara, Rabbi Haina bar Papa Amar, Oto Ayom Esrim Vejat Benisan Haya. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה, ילקה ביום זה. רבי אחא ורבי חנינא אמר אותו היום 6 בסיוון היה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה, ילקה ביום זה. La Gemara a continuación trae otras dos opiniones y explico. Según lo que mencionamos antes, los astrólogos se equivocaron. Vieron que el Moshe iba a ser golpeado con el agua y ellos pensaban que era del río y se equivocaron, como explicamos. Sin embargo, la Gemara a continuación trae dos opiniones que efectivamente Moshe sí debería de haberse golpeado con el agua del río y ellos no se equivocaron. Y lo que pasó al final es lo siguiente. Rabbi Haina bar Papa dice que pasó lo siguiente. Ese día que pusieron a Moshe en la cesta, en el río, era el día 21 de Nisan. Vinieron los ángeles celestiales y dijeron a Kadosh Baruj Hu, no puede ser a Kadosh Baruj Hu. El que va a decir Shirah, que ese fue el 21 de Nisan, fue cuando básicamente se partió el mar. Y el pueblo de Israel dijo el cántico, Shir Moshe. El que va a decir Shirah en el mar, este mismo día, el 21 de Nisan, el futuro, ¿no? en los próximos años, a él, no este día, sino los otros años. Si esta misma persona, tú lo vas a hundir ahorita a Moshe, así dijeron los ángeles celestiales. Entonces repito, el día que pusieron a Moshe en el Yor fue el día 21 de Nisan, así será Rabbi Haina. Se vinieron los ángeles celestiales y dijeron, por el mérito de la Shirah, del cántico que van a decir en el agua, tienes que salvarlo. Y efectivamente por eso lo salvaron, ¿sí? Rabaja bar Haina dice que ese día no era el 21 de Nisan, sino era el 6 de Sivan, ¿sí? Nisan y Sivan, 2 meses después, ¿sí? O mes y medio. Y los ángeles celestiales dijeron, Ribono Shel Olam, en este día Moshe va a recibir la Torá
el 6 de Sivan Shavuot, va a recibir la Torah y tú lo vas a hundir ahorita y lo vas a golpear en el mar y por eso así se salvó. De todas maneras, según estas dos opiniones, como dijimos, lo que vieron los astrólogos de Paró era algo verdadero. Efectivamente, Moshe se debía de haber golpeado en el río, pero al final se salvaron por los ángeles celestiales y hay una discusión entre estas dos opiniones, qué fecha fue y por qué razón se salvó. La Gemara ahorita viene y analiza lo siguiente. Bishama le manda Amar Bisha Sivan Mashgachad Shosha Yarje. De Amar Moshe Shiva Badar Metu Beshiva Badar Nolad Moshe. Mishiva Badar Shabe Sisan Tlata Yarje. Era le manda Amar Besrim Bejad Nisan Mishgachad. Dice la Gemara, algo no me cuadra. Según la opinión que dice que lo pusieron a Moshe en la cesta en el río el 6 de Sivan. Se me cuadra perfectamente porque sabemos de que Batitzpeneo Shelosheh Erahim Yochebet, su mamá lo escondió por 3 meses antes de colocarlo en el río. Entonces básicamente sabemos de que Moshe murió el 7 de Adar, nació también el 7 de Adar. Entonces el 7 de Adar al 6 de Sivan hay 3 meses exactos, ¿sí? Adar, Nisan y Yar Sivan, 3 meses exactos. Pero según la explicación de que es el 21 de Nisan que lo pusieron en el río, dicen un segundo, pero nació el 7 de Adar. O sea, hay aparentemente 1 mes y medio nada más. No hay más que eso. Entonces, ¿cómo puede ser, dice la Gemara, que el versículo dice que la mamá lo guardó 3 meses, que no eran 3 meses, es mucho menos? Dice la Gemara, dice la Gemara, ese año era Shana Meuberet, ¿sí? O sea que hubo 2 meses de Adar, y él nació el 7 de Adar 1. Entonces tienes mayoría del primer mes, por eso ya es un mes. Tienes el segundo Adar, que es un mes completo, y tienes mayoría del tercer mes de Nisan, 21 días, por eso es denominado como un mes completo también. Entonces tienes 3 meses y por eso el versículo dice que no fueron 3 meses completos, pero el primero fue mayoría, el segundo fue completo y el tercero también fue mayoría, por eso es como si fuera 3 meses completos. Sigue diciendo el versículo, Vatomer a Joto el Bat Paro Haelech vekarati la Hishameneket min ha'ivriot. Umaishname ha'ivriot, melamed she'echziru le Moshe al kol ha'mitziot kulam velo yanak. Dice el versículo que Miriam le dijo a la hija de Paró, ¿quieres que vaya a buscar una mujer que amamante a Moshe Rabben? Una vez ya Batia, la hija de Paró, agarró a Moshe, le dijo Miriam a Batia, la hija de Paró, ¿quieres que vaya a buscar una mujer que le dé de comer, que amamante a Moshe? Dice la Gemara, ¿por qué le preguntó eso? ¿Acaso necesitaba? Dice la Gemara, de aquí aprendemos que efectivamente trataron, que Batia, la hija de Paró, trató de darle comer de todos los pechos de las mujeres egipcias y él no comió. Y por eso Miriam ofreció buscar a una mujer que le dé pecho, una mujer judía que le dé leche, que le dé pecho. Sí, diciendo la Gemara, Marakadosh Baruj Hu Pe Sheatil de Berim Shchina Inak Davar Tameh Vainu Dichtivet Mi Oredea Begomer Le Mi Oredea Le Mi Avin Shemoa Ligmule Mejalav Ulatike Mishadaim. Dice el versículo, dijo Kadosh Baruj Hu, una boca que va a hablar con la presencia divina, o sea, Moshe Rabbeinu que eventualmente en el futuro va a hablar con la presencia divina, va a comer algo no kasher, que es la leche de una mujer gentil. Y por eso dice el versículo, esto es básicamente lo que dice el versículo, en Ishaya, et mi oredea, vet mi avin shemoa, gemule mehalav atike mishadaim. ¿Quién es el que va a recibir sabiduría? El que se abstiene de tomar leche tamé. Vatomer la bat paro, leji, vegomer vatele ha'alma. Amar Rabbi Elazar melamed, she'alcha bezrizut ke alma. Rabbi Shimon Nachmani amar, ha'alma she'agelima et devarea. Dice el versículo que le dijo la hija de Paró a Miriam, sí, busca una mujer que amamante del pueblo judío a Moshe. Y efectivamente dice, vatele ha'alma. Y fue la alma, o sea, refiriéndose a Miriam, le dijo, Miriam, la hermana de Moshe, le dijo, sí, Bateleja Alma fue esta Alma. ¿Qué es Alma? Dice Rabbi Elazar, Alma se refiere a una muchacha joven. O sea, aunque Miriam en esa época tenía nada más 6 años, tuvo toda la fuerza como una niña, una muchacha joven, para correr y buscar a alguien de manera muy eficaz, muy rápido. Rabbi Shimon Nachman dice que la palabra Alma viene de lenguaje elima, para decirte que ocultó, que Miriam pudo ocultar de que ella era hermana de Moshe, y que iba a traer a la mamá de Moshe real, a Yochebet. Ella ocultó todo eso, lo hizo todo de manera anónima. Sigue diciendo el versículo, Vatomer labat paro eliji et adielet azeh. Amar bihamar bihaina mitnava venayodad ma mitnava eliji hasheleji. Dice la Gemara, le dijo la hija de Paró Batia a Yochebet, eliji, ¿sí? Agarra a este niño y dale de pecho, dale de comer. Dice Rabbi Hamad Bar Yochai, aquí también vemos lo que mencionamos antes, que muchas veces le sale a alguien algo de la boca y es profecía. Le salió de la boca, eliji, agárralo, toma y agárralo, ve y agárralo, pero eliji también es ha-sheleji, este es tuyo. Entonces, sin saber de que esa señora del pueblo hebreo era Yochebet, era la mamá de Moshe, sin saber eso, le dijo a eliji, que también se puede estudiar, también se puede entender como ha-sheleji, esta es tuya.
Sigue diciendo la Gemara, Vani etenet sejareja mar bijamar bejaina lo dean atzadikim shemachzirim laem averatam ela shenotnim laem sejaran. Dice el versículo que también la hija de Paró le ofreció a esta mujer del pueblo de Israel que le va a dar una recompensa, le va a dar un pago. Dice Rabbi Hamam Rabbi Haina, para que veas gente tzadikim, no nada más que les regresan las cosas que pertenecían a ellos originalmente, Yochebed que era su hijo, se lo regresan, sino que también le pagan por eso. Sigue diciendo la Gemara, Vatikach Miriam hanevia ajot Aharón, vegomer, ajot Aharón velo ajot Moshe, amarra amarra veamrile, amarra nachman amarra, melamed shaita mitnava, כשהיא אחות אהרון. ואומרת, עתידה היא משתלט בין שמשה את ישראל, וכיוון שנד משה נתמלא כל הבית כולו אור. עמד אביה ונשקה על ראשה, ואמר לה, ביתי נתקיימה נבואתך, וכיוון שהתירו עלי אור, עמד אביה וטפחה על ראשה, ואמר לה, ביתי, איך נבואתך? והיינו דכתיב, ותתצב אחותו מן החוק, לדעה מה יעשה לו, לדעה מה יהיה בסוף נבואתה. Dice la Gemara todo el versículo que habla después de que se partió el mar y todos los egipcios se hundieron en el mar. Está escrito, Vatikach Miriam anevia ajot Aarón et tatov biada. Agarró Miriam, Miriam la profeta, hermana de Aarón, el tambor para cantar y festejar. Pero si nos fijamos, aquí Miriam le dijeron en el versículo ajot Aarón, la hermana de Aarón. Dice la Gemara, ¿acaso era nada más hermana de Aarón y no hermana de Moshe también? Dice Rabam en nombre de Rab, y hay otros que dicen que lo dice Rab Nachman en nombre de Rab, para enseñarte que ella, cuando tenía profecía, era inclusive antes que nació Moshe, mientras que era hermana de Aarón, ya tenía profecía. Por eso el versículo dice, Miriam ajot Aarón, para enseñarte que la profecía de Miriam venía no nada más por Moshe, sino antes de Moshe ya tenía esa profecía. ¿Y qué profecía tuvo? Dice la Gemara, tenía la profecía que decía que en un futuro mi mamá, si decía Miriam sobre su mamá Yochebed, va a tener un hijo que va a ser el futuro salvador del pueblo de Israel, o sea, Moshe. Y cuando nació Moshe, efectivamente, toda la casa se llenó de luz y de alegría. ¿Por qué? Porque dijeron, ese va a ser el futuro salvador. Y efectivamente el papá, Amram, agarró, le dio un beso a Miriam, porque ya tuvo esa profecía, y le dijo, mira, aquí está, aparentemente se cumplió su profecía, tuviste una profecía que vamos a tener otro hermanito que va a ser el Salvador, y aquí está el otro hermanito. Pero de repente, ¿qué pasó? La mamá Yochebed tuvo que echarlo al río. Agarró el papá Amram, y fue donde Miriam y le dijo, mira, ¿dónde está tu profecía? Agarró y le dio un golpecito en su frente. Le dijo, aparentemente, ¿dónde está tu profecía? No, ninguna profecía ni nada. Nada más que no vamos a tener, no nada más que no va a ser un salvador, sino que nos vamos a quedar sin nuestro hijo. Y por eso está escrito en el versículo, se quedó Miriam pendiente y viendo a ver qué va a pasar con la cesta, a ver qué le va a pasar. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? No nada más qué va a pasar con la cesta que Moshe estaba dentro, qué va a pasar con el futuro, qué va a pasar con la profecía que ya había recibido. De todas maneras, eso es lo que nos dice el versículo. De todas maneras, para explicar el versículo que dice Vatikach Miriam ajot Aarón, porque nada más hermana de Aarón, no, también era hermana de Moshe, pero para decirnos que la profecía la tuvo antes de que nació Moshe, ya tuvo una profecía. ¿Qué profecía tuvo? De que va a tener un hermanito que va a ser el futuro salvador del pueblo de Israel, refiriéndose a Moshe. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.